Bueno amigos, una de las cosas que hay que tener en cuenta para el área de física son las herramientas que ella nos proporciona, que son las fórmulas. Entonces vamos a hacer un recorderis de las fórmulas que trabajamos en los movimientos para el grado décimo. Lo primero, con el primer tema que uno empieza, ¿sí? Es con el movimiento rectilíneo uniforme. En este movimiento rectilíneo uniforme se caracteriza porque la velocidad es constante. ¿Estamos? Entonces, una característica es que la velocidad es constante. Ahora bien, si la velocidad es constante en este movimiento rectilíneo uniforme, quiere decir que la aceleración es cero. No hay aceleración. ¿Cuál es la fórmula para este movimiento? Es muy fácil, jóvenes. Distancia es igual a velocidad por tiempo. Distancia es igual a velocidad por tiempo. Pero puede ocurrir lo siguiente. Puede ocurrir que ustedes estén analizando dos partículas, ¿sí? Digamos un carro acá, carro A, y por acá un carro, vamos a llamarlo carro B. ¿Estamos? Entonces, para desarrollar este tipo de ejercicio, ustedes pueden colocar un eje de referencia, un punto de referencia. Entonces, si ustedes colocan aquí el eje de referencia, entonces cuando analicen el carro A, distancia es igual a velocidad por tiempo. Pero si el punto de referencia está aquí, nos damos cuenta que el carro B se encuentra a una distancia inicial de donde ustedes están analizando el problema. Entonces, para el carro B, ustedes van a utilizar la misma fórmula, pero agregándole la distancia que se encuentra del eje de referencia. Entonces van a utilizar que X es igual a la distancia inicial que lleva el carro más velocidad por tiempo. Son las mismas fórmulas, lo que pasa es que depende de dónde coloquen ustedes el eje de referencia. Estas son las dos fórmulas o la fórmula para el movimiento rectilíneo uniforme. Después de ese movimiento, ¿cuál es el movimiento que uno trabaja? Jóvenes, vemos aquí, uno trabaja el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Miren que aquí hay aceleración. Si hay aceleración, ojo, la aceleración la hay, entonces vamos a hablar de dos velocidades, una velocidad inicial y una velocidad final. Ahora bien, ¿cuáles son las fórmulas para este movimiento? Si ustedes llegan a necesitar la aceleración, entonces sabemos que la aceleración es el cambio de la velocidad a medida que pasa el tiempo. Entonces, aceleración va a ser igual a la velocidad final menos la velocidad inicial dividido ¿en quién? En el tiempo. Listo. ¿Qué otra fórmula se utiliza aquí? Mire, si aquí despejamos la velocidad final, si la despejamos, me va a quedar que la velocidad final es igual a la velocidad inicial más aceleración por tiempo. Son las mismas fórmulas, lo que pasa es que ya está la velocidad final despejada. Miren, el t lo paso a multiplicar a la a y el b sub 0, que está negativo, pasaría a positivo. ¿Qué otra fórmula encontramos en este movimiento? Miren, hay otra que me dice que la velocidad final al cuadrado es igual a la velocidad inicial al cuadrado más 2 veces aceleración por distancia, por X. Y otra fórmula es cuando me piden hallar a X. Entonces sabemos que distancia X es igual a la velocidad inicial por el tiempo más un medio de aceleración por tiempo al cuadrado. Ahora, no necesariamente aquí siempre viene positivo, también puede venir negativo. ¿Cuándo viene negativo? Pues cuando la partícula o el auto desacelera. Entonces, si desacelera, pues aquí colocamos, nos va a dar negativo. ¿Estamos? Negativo. Muy bien. Movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Ahora, ¿qué movimiento ve uno después? Vamos a borrar aquí. ¿Estamos? Uno puede ver un tercer movimiento, que es el movimiento vertical. Movimiento vertical. Movimiento vertical, pues puede ser cuando uno lanza una piedra hacia arriba, ¿estamos? O cuando uno está en la parte de arriba y lanza o deja caer una piedra, un objeto. Listo. ¿Qué fórmulas se utilizan ahí, jóvenes?
Aquí lo bueno es que ya no hay que hallar aceleración, porque la aceleración es la misma gravedad. Entonces vamos a colocar aquí que la aceleración es la misma que gravedad. Pues si trabajamos en la Tierra, la gravedad de la Tierra, ¿cuánto es? 9,8 metros por segundo al cuadrado. Entonces ya nos ahorramos hallar la aceleración, porque va a ser la gravedad. Entonces, ojo que este movimiento se hace en el eje ¿qué? En el eje Y. Cogemos las mismas fórmulas de aquí, pero la X la cambiamos por Y y la A la cambiamos por G, es de gravedad. ¿Qué hay que tener en cuenta? Miren, si la piedra va subiendo, ella se va a ir desacelerando, porque ella va a llegar a un punto en que se va a quedar quieta y va a volver a bajar. En cambio, cuando la piedra se deja caer o se lanza, ella va cogiendo más velocidad, quiere decir que se va acelerando. Entonces, ¿qué vamos a tener en cuenta? Cuando la piedra la echemos para arriba, vamos a coger la G como negativa porque va desacelerando. Quiere decir que aquí va a venir negativo. ¿Estamos? Y cuando venga para abajo vamos a coger la G como positivo porque va ganando velocidad. Es decir, aquí viene positivo. Entonces, ¿qué me va a quedar? La fórmula. Ya esta no la utilizamos porque ya la tenemos, la gravedad. Me va a quedar que la velocidad final es igual a la velocidad inicial. Puede ser más o menos, dependiendo del caso, gravedad por tiempo. Miremos la otra, me va a quedar velocidad final al cuadrado es igual a la velocidad inicial al cuadrado más o menos 2 veces la gravedad, cambiamos la A por G, ya no colocamos X porque ya el movimiento no es en X sino es en Y, entonces por Y. Y la última, Y es igual a la velocidad inicial por tiempo. Puede ser más o menos, ya sabemos, 1/2 de G por T cuadrado. Esas son las fórmulas para este movimiento. Bueno, ¿qué otro movimiento trabajamos aquí? Miren, vamos a colocar otro movimiento. Trabajamos el movimiento parabólico o el de proyectil. Vamos a hacer aquí el dibujo, miren. El dibujo cuando ustedes lanzan un proyectil, bueno, no me quedó tan bien. Vamos a mirar aquí. Digamos que aquí se lanza el proyectil con un ángulo. Y ese proyectil sale con una velocidad inicial. ¿Estamos? Entonces, voy a borrar esta parte. ¿Estamos? Vamos a borrar esta parte. Porque voy a necesitar aquí para escribir la fórmula. ¿Qué va a ocurrir en este movimiento parabólico? Vamos a colocar aquí movimiento parabólico. Movimiento parabólico, o también se conoce como movimiento de proyectil. Cuando el proyectil es lanzado, se lanza con una velocidad inicial, con un ángulo aquí con la horizontal, lo llamamos ángulo θ. Pero miren, esa velocidad inicial en el momento que sale va a tener dos componentes. Esta velocidad es un vector, por eso lo hago con una flechita. Entonces va a tener una componente en el eje X que se llama v sub 0x y una componente donde en el eje Y que la conocemos como v sub 0y. Listo. Ella a medida que va subiendo, cuando la proyectil vaya por aquí, pues ya va a tener otra velocidad. Va a tener otra velocidad, pero esa velocidad va a tener la misma componente en el eje X, va a ser la misma aquí. Esa siempre se va a mantener. Y cuando va subiendo la componente en el eje Y, pues va a ir disminuyendo hasta que llega al punto máximo, al más alto, el punto más alto de la trayectoria. En esa ya no va a haber componentes en Y, solamente va a existir la componente en el eje X. Ya cuando la pelota vaya bajando, pues ya viene a aparecer otra vez la componente en Y. Entonces, la velocidad, la componente en el eje Y que ya viene hacia abajo, y sigue manteniendo la componente en X. ¿Estamos? Esta componente en X, en el eje X, siempre va a ser la misma. Siempre va a ser la misma. Hasta que llega acá y choca. El proyectil choca con cierta velocidad. Sigue la componente en el eje X que nunca va a cambiar. Siempre va a ser la misma magnitud. Y la componente en el eje Y. Cuando vaya bajando, la componente en el eje Y cada vez va aumentando hasta que choca. Listo. ¿Cómo se hallan estas componentes iniciales de la velocidad? Muy fácil. Entonces,
velocidad inicial en X, cuando la vayan a hallar, solamente es multiplicar la velocidad inicial que nos dieron por el coseno del ángulo. Y cuando vayan a hallar la velocidad inicial en Y, solamente es multiplicar la velocidad inicial que nos dan por el seno del ángulo. Muy bien. Algo importante de este movimiento parabólico es que este movimiento parabólico es la combinación de dos movimientos que ya les hablé. ¿Cuáles son los movimientos? Pues van a ser, este parabólico es la combinación del movimiento rectilíneo uniforme, aquel donde la velocidad era constante, pero ojo, eso es en el eje X. En el eje X porque ya dijimos que la velocidad en el eje X es constante. Y además de que aquí actúa el movimiento rectilíneo uniforme en X, también actúa el movimiento vertical. Estamos en movimiento vertical, pero ese movimiento vertical actúa pues en el eje Y. En el eje Y. Quiere decir que las fórmulas que vamos a utilizar aquí para este movimiento son la combinación de estos, del rectilíneo uniforme y del movimiento vertical. Entonces, ojo, esta es X, la distancia que recorrió el proyectil. ¿Estamos? Entonces, si nosotros queremos hallar esa X, sabemos que distancia del movimiento 1, el que vimos al principio, es igual a velocidad por tiempo. Listo. Pero ojo, que esta es la velocidad ¿en dónde? Pues en el eje X. En el eje X. Ahora vamos para el eje Y. ¿Qué pasa en el eje Y? Vamos a utilizar esta fórmula con unos pequeños cambios. Entonces me va a quedar que la velocidad en Y es igual a la velocidad inicial en el eje Y, ¿sí? Menos gravedad por tiempo. Aquí voy a tomar siempre signo negativo. ¿Por qué? Porque yo voy a analizar el movimiento, lo voy a analizar desde este punto. Y cuando la partícula sale, ella a medida que va subiendo, va desacelerando. Entonces yo voy a colocar menos. Muy bien, la otra fórmula también la utilizamos. Velocidad en Y, estamos hablando la de eje Y, velocidad en Y, es igual a la velocidad inicial en Y elevado al cuadrado menos 2 veces la gravedad por Y. Listo. Vamos para acá. Entonces aquí me va a quedar que Y es igual a la velocidad inicial en Y por el tiempo menos 1/2 de la gravedad por T cuadrado. No se les olviden que este B sub 0Y, miren acá cómo se halla. Esas son las fórmulas para este movimiento. Muy, pero muy fácil. Listo. Vamos a borrar porque vamos a ver el cuarto movimiento que uno ve en física. El cuarto movimiento. Entonces, el cuarto movimiento, vamos a escribirlo aquí, es el movimiento horizontal. El movimiento horizontal lo podemos mirar, por ejemplo, cuando uno tiene, digamos, una mesa. Acá está la mesa, ¿sí? Y es lanzada una pelota que sale de la mesa. Y ya cuando sale, sale de esta manera. Y empieza ya a bajar hasta que choca. Ese es el movimiento que horizontal. O también movimiento semiparabólico. Movimiento semiparabólico. Muy bien, movimiento semiparabólico. Jóvenes, al salir el objeto de la mesa ya sale con una velocidad horizontal. Velocidad horizontal. Ya cuando ella empieza a salir, ya aparece la velocidad en Y. Ya cuando vaya aquí, esta va a ser su velocidad. Digamos que esta es la velocidad inicial, que es horizontal. Ya cuando vaya aquí, ella lleva una velocidad. Y esa velocidad va a tener la componente en X, que siempre es la misma con la que salió. Lo que dijimos del movimiento parabólico. Y aquí ya empieza a aparecer la velocidad en Y. A medida que vaya bajando el objeto, ¿sí? Aquí va a tener una velocidad. Su componente en X se mantiene. Es la misma con la que salió, es constante. ¿Y quién va subiendo? Pues la velocidad en Y, hasta que choca. Entonces, este señor, este movimiento, utilizamos, es como el anterior que vimos del parabólico, pero por la mitad.
Entonces miren lo que va a ocurrir aquí. ¿Cuáles son las fórmulas? Vamos para acá. Si nos piden X, ¿sí? Que es la distancia, puede ser la distancia a la que cayó la pelota, y Y puede ser la altura a la que se lanzó. Entonces, si nos piden X, utilizamos la misma. X es igual a la velocidad en X, es decir, la velocidad inicial, que es constante, multiplicado por el tiempo. Ahora, velocidad en Y. Jóvenes, aquí se cancela esto porque ella cuando sale no tiene velocidad en Y, sino solamente en X. Entonces esto se cancela porque es cero. Vuelvo y digo, porque cuando sale ella sale horizontalmente, solo con velocidad en X. Esto se cancela. Entonces la velocidad en Y me va a quedar gravedad por tiempo. ¿Por qué la dejo positivo? Porque es que desde el punto que la estamos mirando, ella cuando va cayendo, ella va acelerándose, va ganando velocidad. Entre más abajo vaya, va a llevar más velocidad, se va acelerando, por eso la cojo positivo. Aquí me va a quedar velocidad en Y al cuadrado es igual a 2 veces la gravedad por Y. Aquí me va a quedar que Y, si nos piden la altura a la que se lanzó el objeto, va a ser igual a 1/2 de la gravedad por tiempo al cuadrado. Si me llegan a pedir el tiempo que demoró la partícula en el aire, pues cojo una de estas fórmulas, puede ser esta, y despejo. Eso sería todo, joven. Entonces, es un repaso de las fórmulas de física de los diferentes movimientos que uno trabaja. Muy bien.